10 de la mañana con 40 minutos en todo el país. Estamos en vivo y vamos a recibir a nuestro primer invitado. Se trata de Gabriel Rinaldi, genetista, investigador de biología. Se fue de nuestro país en el año 2008. Hace 2, 3 años que hablamos con él. Rinaldi, buen día. Bienvenido a la mañana del 11 una vez más. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuando hicimos la entrevista estaba en la Universidad de Cambridge y bueno, nos contaba a propósito de la beca que había ganado y que le iba a permitir desarrollar su propio equipo de investigación en una universidad de Gales en el mes de julio, creo que era del 23, se iba para esa universidad como parte del staff. Quería preguntarle, porque a raíz de eso se me ocurre que viene el tema del proceso de publicación de artículos científicos, ¿cómo le fue en con esta beca, en esta universidad, con bueno, todo esto que ha trabajado seguramente intensamente? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder hablar un poco en lo que hago, en lo que ando y en lo que pretendo hacer. En primer lugar, aclarar que genetista como tal no soy, ¿no? O Ajá. sea, cosa que se fundan con... eh, no soy médico, hice medicina, pero no soy médico genetista, es decir, no me encargo de la genética clínica, Lo me ponemos como dedico a investigador en biología. biología molecular, Biología exactamente. molecular. Bien. Me dedicaba, después de hacer medicina, eh, hice una maestría y un doctorado en ciencia, y en particular en biología molecular. Bien. ¿Están ahí? Hecha Ah, la, sí. hecha la aclaración. Exactamente. Bueno, es verdad, hablamos en el 2022 probablemente hablamos, Ujú. es decir, hace casi 3 años, y en ese momento yo había ganado una beca para empezar mi propio laboratorio en la Universidad de Aberystwyth, en Gales, en el tema que me dedico ya hace mucho tiempo, que es tratar de estudiar la biología molecular y el desarrollo de unos parásitos que son responsables de la infección de cientos de millones de personas a nivel mundial. Me mudé a Aberystwyth, estuvimos ahí un par de años con una excelente experiencia. Tengo un postdoc trabajando conmigo y algún research assistant y también asistente de investigación. Y postdoc significa la gente que termina el doctorado, se va a hacer un entrenamiento a un laboratorio, algunos estudiantes de doctorado. Es decir, pude ir formando mi propio equipo, generamos datos nuevos como parte de la beca, publicamos algunos artículos al respecto y el año pasado exactamente surgió la posibilidad de aplicar a un cargo en la Universidad de Oxford, un cargo en el Departamento de Biología, en el que específicamente buscaban un parasitólogo molecular, digamos. Y apliqué al cargo sin ninguna expectativa y para mi asombro eh, me ofrecieron el cargo. Así que nos mudamos con mi familia a Oxford a empezar una nueva etapa en el cual tengo mi laboratorio, trabajo en el departamento y trabajo también en un college que se llama Christ Church, que algunos quizás lo conozcan por algunas escenas de Harry Potter. En este momento estoy en el Christ Church. Entonces, en el departamento de biología me dedico a la investigación, a correr mi laboratorio, y en el college me dedico a dar tutoriales. Las clases a este nivel de terciario en la universidad, los estudiantes tienen clases en el departamento, clases teóricos, prácticos, y en el college tienen tutoriales, en donde uno se sienta con 3, 4 estudiantes a discutir distintos temas de biología. Así que bueno, pasados estos 3 años, estoy acá en otra ciudad y, y con una nueva aventura por delante. Qué bueno, que hayan ocurrido estas cosas. Yo me acuerdo en la entrevista que le hicimos en el año 2022, que bueno, usted hablaba de las enfermedades parasitarias que afectan, recién usted lo decía, 1.000 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Y que Sí, usted quería encontrar el talón de Aquiles de estos parásitos y el eventual desarrollo de las vacunas. ¿Lo pudo encontrar? empezamos, digamos, a disecar el tendón de Aquiles, pero todavía no lo llegamos a entender completamente.
Es decir, conocemos mucho más de lo que es el desarrollo de estos parásitos dentro del hospedero. Los parásitos infectan al ser humano y dentro del ser humano comienzan a crecer e interactuar con células del ser humano y empezamos a reconocer algunas moléculas que son importantes para el desarrollo de estos parásitos. Hay que verificarlo, hay que validarlo. Es decir, tenemos que correr una serie de experimentos para demostrar que estas moléculas que identificamos son realmente importantes para el parásito. Y una forma de hacer eso es eliminando estas moléculas del parásito a través de técnicas de ingeniería genética y viendo qué le pasa al parásito. Cuando uno quiere estudiar cuán importante es una proteína, por ejemplo, o un gen de un organismo, una de las formas de hacerlo es eliminando esta proteína o este gen del organismo y ver qué le pasa. Quizás no le pasa nada, y eso quiere decir que quizás no es tan importante, o el parásito sí se ve afectado. Entonces, esa puede ser. Hemos identificado algunos factores que son importantes para el desarrollo de las hembras y los machos de estos parásitos. Y estamos en eso todavía. La ciencia en general es un proceso lento. Cuesta y lleva tiempo, lleva años para, para concretar un cuerpo de conocimiento científico establecido, importante. Pero así como cuesta tanto tiempo crearlo y mantenerlo, muy rápidamente se puede eliminar. Entonces, creo que no puedo dejar pasar en esta entrevista lo que se está haciendo en algunos lugares, que es cortándole la financiación a, a recursos que iban destinados a la investigación y que son tan importantes para mantener, porque llevan décadas construir este conocimiento científico y construir y generar recursos humanos, pero de un día para otro se puede cortar el tronco y va a llevar mucho más décadas recuperarlo después. Claro. Estoy Ahora, hablando específicamente, por ejemplo, de las medidas del gobierno de Trump de paralizar eh, los proyectos que se están por financiar en el NIH, que es el Instituto Nacional de Investigación más grande que tiene desde el mundo probablemente. es increíble, ¿no? Eso que señala de estas decisiones que se toman y también acá en Uruguay de que hace muchos años que se está peleando por ese presupuesto digno para la educación y para la investigación. No se logra, se ha podido incrementar en algo, pero siempre es insuficiente. Es algo común, transversal aquí en Uruguay, que los recursos siempre son escasos, nunca alcanzan y que, bueno, se pelea mucho para conquistar ese 6% más uno, ¿verdad?, del PBI para la educación y para la investigación, que no se ha concretado ese 1%, que se pide a gritos desde la academia, una academia que también a su vez es dejada de lado a la hora de la toma de las decisiones por los gobernantes de turno, no son incorporados, no son tomados como referencia, como de repente uno si se siente mal va al médico y le hace caso a lo que le dice el médico. No voy al médico para después hacer lo que yo quiera, o sea, y eso parecería como que es una cuestión cultural que nos cuesta, ¿no? Vamos a ver si de repente el gobierno que ingresa tiene una impronta más concreta y decidida para aprovechar de repente el viento a favor en el sentido de mayorías en el Parlamento, en el Senado al menos, para poder lograr este tan necesario 1% para la investigación, que además en el caso suyo, Rinaldi, pero en el caso de tantas mentes brillantes uruguayas que están en el mundo y que todos dicen lo mismo. Entonces, evidentemente, no pueden estar todos los científicos equivocados. Pero no solo eso, hay un ejemplo concreto y que fue la pandemia. Cuando se formó la comisión El que GACH. asesoraba al gobierno de cómo manejarse en los temas de la pandemia, fue muy clarito cuando en determinado momento se le dejó de dar un poco de atención a lo que decía el comité, y aparte que fue más o menos en diciembre del año de pandemia, a diciembre del 20, y ahí empezaron los picos de COVID en Uruguay. Eso fue un ejemplo muy claro y no es cuestión de opinión, es cuestión de datos que uno puede ir y ver cuando se le dejó de prestar atención a los consejos de los científicos en el tema, empezó a desbaratarse el control
de COVID en Uruguay, que venía muy bien hasta diciembre aproximadamente. Entonces, yo siempre digo que un país que tiene recursos en su ciencia e investigación es un país que tiene vías de ser independiente realmente, porque un país que no aporta en ciencia o educación es un país condenado a la dependencia cultural e investigación con respecto a otros países que más financian en estas cosas. Rinaldi, le quería preguntar, ¿cómo es el proceso de publicación de artículos científicos? Una cosa que siempre quise hablar en general, y se lo comenté a la gente del programa cuando se contactaron, es, se habla mucho de, o cuando en las discusiones muchas veces que suceden entre amigos o en formas informales, siempre salta alguno que dice, pero eso está científicamente demostrado. O esto en realidad está escrito en algún libro, o lo leí. ¿Qué significa que algo esté científicamente mostrado? Ese es el tema. Entonces, normalmente los que hacemos ciencia trabajamos con lo que está, o leemos artículos publicados en revistas internacionales que son específicas de un tema, pero lo más importante es que los artículos pasan por un complejo sistema de revisión por pares. Entonces, ¿cómo se publica un artículo y cuáles son los distintos niveles o filtros que tiene que pasar un estudio científico para finalmente ser aceptado? En primer lugar, resumiendo, uno empieza un proyecto, comienza a generar datos a partir de experimentos bien diseñados en el mundo ideal. Normalmente los experimentos para ser bien diseñados tienen que tener controles. Los controles más allá de ser controles quizás sea lo más importante que tiene un experimento para realmente creer y confiar en el resultado, más que creer. Segundo, tiene que ser replicable, es decir, cuántas réplicas tiene un experimento. Fue replicado en otros laboratorios. Y una vez que se tienen esos datos y son firmes, con todas réplicas, controles, con buena estadística, se escribe un manuscrito. Ese manuscrito se manda a una revista en particular que uno elige dependiendo del tema, y el primer filtro, digamos, es el editor. El editor de la revista lee el artículo y él es el que decide. El tema entra en la revista, puede ser interesante para los lectores o no, o tiene errores, tiene fallas grandes a nivel de la estadística o a nivel del diseño experimental. Si el editor piensa que es interesante y vale la pena, lo manda al menos a tres revisores que son pares, son también otros investigadores. Pero en ese proceso de decisión del editor ya gran parte, más de 50-60% de los artículos quedan afuera. El resto pasa a los revisores. Y esos tres revisores tienen un tiempo para revisarlo, al menos tres, y pueden decir rejected, que quiere decir el artículo tiene muchas carencias, no se va a publicar, gran parte de los papers mueren ahí, o pueden decir revisiones mayores, que implica, vuelve el artículo para los autores, pero se necesitan hacer más experimentos, o revisiones menores, cuando el artículo está muy bien diseñado, pero hay errores en la forma en que se escribió. En los casos de revisión mayor o menor, se le da un tiempo a los autores para responder. Y tienen que responder pregunta por pregunta, y ese proceso puede llevar hasta 5 o 6 meses, dependiendo de la revisión. Y ahí vuelve a la revista, vuelve al editor y vuelve a los revisores, que pueden volver a pedir más experimentos, o pueden directamente decir, no fue suficiente, rejected. Entonces, el proceso de publicación de un artículo puede llevar varios años. 1, 2, 3 años a veces. Promedialmente puede llevar hasta 1 año, 2. Y recién ahí se publica el artículo. Un artículo publicado tampoco significa que es la última palabra, al contrario. Es un estudio que se ha hecho en algún lado, se ha reproducido, pero no es una evidencia de que algo realmente sea así. Hay que reproducirlo del otro lado. Entonces, volviendo al tema de está científicamente demostrado, hay que tener mucho cuidado cuando dice eso. Y si uno dice está científicamente demostrado, los otros deberían preguntarle, bueno,
cuál es la revista, cuántas veces se reprodujo, dónde lo leíste, porque también están los libros. Los libros populares de ciencia son muy buenos, popularizan, pero muchas veces los libros no son revisados por pares. Hay que ir a los artículos de base. O cuando hay una publicidad de un hallazgo científico. Está muy bien leer la publicidad o la noticia, pero hay que ir siempre al artículo original. Porque muchas veces las noticias venden demasiado un hallazgo. Se está estudiando cómo se desarrolla el melanoma y en la noticia aparece cura para el cáncer de piel. Y uno va al artículo original y realmente no es la cura. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. No, era un tema que a mí me interesaba destacar y hablar porque es muy, lo he escuchado mucho. Está científicamente demostrado, o leí un libro que habla de que pueden haber agujeros negros en la Tierra, cosas así. Sí, el otro día en otra entrevista hablábamos justamente de que muchas veces cuando se dice esto está científicamente comprobado, hay evidencia científica, es como un sello de calidad definitivo que se le pone y es incuestionable y es una verdad absoluta y queda No, absolutamente no. claro, hablando de absolutismo, con lo que usted está diciendo de que no es así. Además, algo tan dinámico como la investigación que, bueno, obviamente va teniendo nuevos descubrimientos, nuevos resultados en función de las nuevas réplicas o los nuevos experimentos. Entonces, es algo en movimiento constante, no hay algo que, digamos, bueno, hasta aquí se llegó, esta es la verdad definitiva para el resto de la humanidad. No, no, de hecho, la ciencia tiene una forma de actuar que va en contra de las verdades universales. El que te dice esta es la verdad porque está escrito desde el punto de vista científico no es correcto, porque el que hace ciencia busca entender la verdad a costa de derrumbar paradigmas previos. Es decir, es ese dinamismo que tiene la ciencia que otras filosofías, si se quiere, otras formas de entender el mundo no la tienen. Cuando, por ejemplo, me dicen, o he escuchado por ahí, la ciencia es otro tipo de religión, eso es lo más falso que he escuchado, porque la base en que uno descubre cosas mediante la religión, por ejemplo, es diametralmente opuesta a cómo se descubren las cosas en la ciencia. En la ciencia no hay nada escrito, uno tiene que ir, buscar y mantener la mente abierta, que siempre va a cambiar. En la religión, en general, o en la gran mayoría de los casos, es una verdad impuesta, inamovible. Esa es como la gran diferencia. ¿Ha logrado publicar algún artículo, Rinaldi, con todos estos requerimientos y exigencias? Sí, 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 es parte del trabajo. Ya hemos publicando desde hace varios años. Es un avance de a poquito, pasitos de bebé, como se dice, y uno va construyendo a medida que publica en un mismo tema cierto conocimiento, cierta referencia a ese tema. Ujú. He publicado en temas relacionados con infecciones, enfermedades infecciosas que se conocen como negligenciadas, que son las que afectan al mundo en vía de desarrollo, en Sudamérica, África y el sudeste asiático. Son estas enfermedades que infectan millones de personas y que no matan realmente, pero sí producen un deterioro de desarrollo físico y cognitivo que hacen que estas personas a los 20, 30 años ya no puedan trabajar, no puedan producir para el país, y es lo que produce lo que se llama el círculo de la pobreza, típico en países africanos, por ejemplo, donde todas estas enfermedades infecciosas son muy comunes. Entonces, en esa área es donde más que nada he publicado. Algún capítulo de libros también, y bueno, en eso he estado. Es parte de nuestro trabajo. Parte de nuestro trabajo como científico es publicar lo que hemos hecho, siempre y cuando lleguemos a ese nivel de solidez en cuanto a los experimentos y resultados, es revisar artículos de nuestros pares y es difundir, por eso estoy tan agradecido por este espacio, difundir las cosas que hacemos y las cosas que publicamos. ¿Dónde se pueden ver las publicaciones? Porque hoy en día, digo, uno accede a una publicación en cualquier parte del mundo, pero algunas de las revistas, no sé, Nature, revistas de Sciences, que son especialistas en temas de investigación, ¿dónde podemos leer los artículos de Gabriel Rinaldi?
Bueno, en la página web del Departamento de Biología en Oxford, ahí creo que todavía no lo pusieron, pero voy a tener la lista de publicaciones. Pero después hay buscadores serios de artículos en revistas, artículos en revistas revisadas por pares internacionales, que es el PubMed.doc, PubMed.gov, que es un gran centro de datos de revistas científicas. Y si uno tiene un buscador y uno puede buscar por título, puede por palabras claves, por autor, por año, por revista, y en ese buscador aparecen todos los artículos y los abstracts, los resúmenes de esos artículos que han escrito. Una cosa que hay que tener en cuenta, nos guste o no, el inglés es el lenguaje de la ciencia, hoy en día. Así como en su momento fue el latín, el griego, o el francés, o el alemán. Hoy en día, principios del siglo XXI, es el inglés. Entonces, el inglés es tan importante para uno que haga ciencia, porque es el idioma que maneja a diario. Y los artículos están en inglés. Por eso es tan importante seguir insistiendo con inglés en las escuelas públicas e inglés a lo largo de la academia, desde la primaria, en Uruguay, como hay en varios lados. Nos guste o no, es el idioma de la ciencia. Entonces, yo a veces me enojaba, bueno, no me enojaba, pero me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, en la carrera de medicina no se insiste en Uruguay con aprender inglés. Y los estudiantes de medicina deberían leer artículos en inglés, porque eso te da libertad y capacidad de aprender cosas y de juzgar cómo se está escrito un artículo científico o no. Yo creo Pero que eso es un eh, buscador, eh, eh, pubmed.gov, el inglés es excluyente hoy en día, ¿no? Porque ni que hablar que en el mundo científico prácticamente, y en el mundo tecnológico también, que también. está envolviéndonos quizás sin que nos demos cuenta realmente de a qué velocidad, pero el inglés hoy en día es absolutamente imprescindible para todo. Rinaldi, la última pregunta porque tenemos que redondear. Le quería preguntar qué futuro ve, qué realidad ve, hablando de enfermedades parasitarias. Da la sensación de que la humanidad es tan frágil por momentos que se ve amenazada por cualquier enfermedad que puede surgir, que puede aparecer desconocida o que hay poca información, no están aceitados los protocolos de procedimiento a nivel universal. ¿Usted ve una situación de fragilidad de la humanidad frente a estos desafíos de las enfermedades parasitarias? Sí, yo creo que la humanidad es extremadamente frágil en general. Lo peor de todo es que no tenemos conciencia de eso. No solo, no solo en las enfermedades parasitarias, cambio climático global y resistencia a antibióticos, que son los temas más preocupantes, pero también la agresión del hombre hacia el hombre. El hombre es el principal enemigo del hombre, entonces nos podrán matar infecciones, nos podrán matar pandemias, pero seguramente los que nos terminen matando sean armas nucleares que el hombre tira contra sí mismo. ¿Qué hemos aprendido del COVID? Yo diría que poca cosa, lamentablemente, porque a pesar de que pudimos responder rápido, se pudieron desarrollar vacunas en tiempos necesarios como para salvar a la población de una pandemia masiva, aún seguimos sin darle importancia a lo que ha sido la ciencia y las ventajas que ha tenido el conocimiento científico para la sobrevida humana, para que vivamos más y mejor y ser más felices. Antes de los antibióticos nos agarrábamos una infección respiratoria y nos moríamos. Después los antibióticos no. Antes de las técnicas de asepsia en cirugía, lo mismo. Es decir, la medicina del siglo XX realmente transformó, pero seguimos siendo inconscientes de que en cualquier momento eso puede terminar. Los dos principales temas que más me preocupan en lo personal para este siglo, creo que esto también lo dije la vez que hablamos, es la resistencia a antibióticos por el sobreuso de antibióticos y que ya prácticamente hay algunas infecciones que no tenemos antibióticos para tratar, es decir, podremos llegar a ir a una etapa preantibiótico que sería horrible. Y lo segundo, el cambio climático global, que hay gente que todavía no cree que la temperatura está creciendo, cuando ya hay evidencia de que hay enfermedades infecciosas que se están corriendo hacia los polos. Es decir, tarde o temprano en Uruguay vamos a tener enfermedades como malaria,
casi seguro. Tuvimos dengue, fiebre amarilla, entonces tenemos que empezar a capacitarnos para las enfermedades tropicales. El clima va a ser más tropical hacia el sur y hacia el norte. La verdad, Pero vuelvo a repetir lo último, lo que más me da miedo es el hombre contra el hombre, discutiendo por pedazos de tierra y filosofías basadas en libros escritos en la Edad de Hierro. totalmente de acuerdo, y yo siempre digo que va en contra de a lo que usted le ha dedicado su vida, ¿no? Pero yo creo que nos vamos a extinguir no por la inteligencia artificial, sino por la desinteligencia humana, porque somos la única especie Bueno, que se bueno. autodestruye. Es increíble, es inaudito, ¿no? Pero bueno, es la realidad, es una realidad que está llena de evidencias. Gabriel Rinaldi, un enorme gusto recibirlo en nuestro programa, conversar con usted, agradecidos por, bueno, una mente brillante uruguaya que se destaca en un país del primer mundo y que además hace tantos aportes en investigación, a la ciencia, para, en definitiva, tratar de buscar una vida mejor, a pesar de que el ser humano se encarga en que sea cada vez peor. Muy bien, buen resumen. Muchísimas gracias Un por esta abrazo. oportunidad. Que tengan buen día. Gracias igualmente. Hasta pronto. 11 de la mañana, 6 minutos. Rodrigo Fernández, ¿por dónde andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Qué contás? Marcelo, ¿cómo están? Aquí estamos y hablo bajito porque estamos en un acto que, a ver si podemos ponchar, por favor, Marcelo Biurrum. Por eso es que hablamos bastante bajo, pero estamos en el acto de los 100 años de la creación, ¿bien? Formidables, realmente formidables, estableció que ninguna solución que implicara la deshonra... De los 100 años, ¿se escucha? De la aviación naval, de la creación. Bueno, hablamos medio bajo porque no queremos tampoco interrumpir, pero contar que estamos con presencia de autoridades. Llegó el presidente, Luis Lacalle Pou, vendrán tías también y otras autoridades más podemos visualizar. Bien, entonces estamos en pleno acto, disculpen que hablo bajito, medio que se corta un poco acá la señal. Pero acá estamos y bueno, vamos a seguir con más notas, Marcelo. Solamente salíamos, nos alejamos un poquito para poder saludar, porque hay mucho, como verán, mucho sonido detrás. Después tenemos la banda acá, que dentro de poco empiezan. Así que bueno, por respeto también un poquito, nos alejamos para poder salir. Pero miren lo que le está mostrando Marcelo Biurrum, que es increíble, atrás con la laguna del Sauce. Ya te digo que son los 100 aniversarios de la creación del Comando de la Aviación Naval. Hoy se están celebrando, es el marco de la celebración y bueno, en pleno acto, como te contaba, ¿no? Sigue siendo importante para la Armada. Es importante lo que está aconteciendo aquí, lo que está sucediendo. Así que básicamente era para saludar a todos, que sean colgaditos ahí en la mañana del 11, que vamos a seguir avanzando a lo largo de lo que va esta mañana maravillosa, ¿no? Y vamos seguramente a tener notas con alguna autoridad y bueno, volveremos al piso. Volveremos otra vez. Gracias, Rodrigo. Gracias a Marcelo Biurrum también. Bueno, este centenario de la creación del Comando de la Armada Nacional de la Aviación Naval, allí en la base de la Laguna del Sauce. Y bueno, nuestros compañeros que están allí trabajando, vamos a ver si podemos tener más adelante la palabra del presidente de la República o alguna autoridad de la Armada en referencia a este aniversario. Hacemos una pausa, pasaron 9 minutos de las 11 de la mañana, ya venimos.